¿Qué hace que un gobierno borre completamente una ciudad de todos los mapas oficiales? ¿Qué secreto es tan oscuro que requiere el olvido total de 3.247 almas que simplemente desaparecieron? Esta no es una leyenda urbana, no es folclore, es la historia real de San Miguel de las Sombras, un pueblo minero próspero que existió en el norte de México hasta 1952, cuando algo sucedió, algo tan perturbador que las autoridades sellaron todos los registros, redirigieron las carreteras y convencieron al mundo de que este lugar nunca existió. Mi nombre es irrelevante. Lo que importa es lo que encontré en el Archivo General de la Nación en 2019. Escondido detrás de documentos mal clasificados sobre infraestructura ferroviaria. Un expediente marcado confidencial, no abrir hasta 2052, que alguien, por error o por conciencia culpable, dejó en la sección equivocada. Lo que van a escuchar ahora es la reconstrucción de esos documentos, testimonios que nunca debieron salir a la luz, y la verdad sobre ¿por qué México decidió que San Miguel de las Sombras debía ser olvidado para siempre? Imaginen el norte de México en 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, el mundo celebra, y en las montañas de la Sierra Madre Occidental, a 3 días de camino desde Durango, existe un pueblo que parece sacado de una postal, San Miguel de las Sombras. Qué nombre tan poético, ¿verdad? Los fundadores lo llamaron así porque el pueblo estaba construido en un valle tan estrecho que el sol solo llegaba directamente al centro del poblado durante 4 horas al mediodía. El resto del día, las enormes montañas proyectaban sombras perpetuas sobre las calles empedradas, pero no se dejen engañar por la penumbra. San Miguel era próspero, muy próspero. En 1920, un minero llamado Ernesto Villarreal estaba persiguiendo una veta de plata cuando su pico atravesó una caverna oculta. Lo que encontró dentro cambió todo. No era plata. Era algo mucho más valioso en esa época. Uranio. Uranio de alta pureza. El tipo que después se volvería esencial para la tecnología nuclear que Estados Unidos y la Unión Soviética peleaban por controlar. Para 1945, San Miguel tenía 3.000 habitantes. Había escuela, iglesia, hospital, cantina, tienda de raya y hasta un pequeño cine que proyectaba películas con 2 meses de retraso. Las casas eran de adobe y piedra, construidas en terrazas que subían por la ladera de la montaña como escalones de gigante. La mina La Providencia empleaba a casi todos los hombres del pueblo. Trabajaban en turnos de 12 horas, 6 días a la semana, extrayendo el mineral que después era transportado en mulas hasta la estación de tren más cercana, a 2 días de camino. Teresa Campos, una de las pocas sobrevivientes que logró escapar antes de que sellaran completamente el área, recordaba en su testimonio de 1953, que encontré en ese expediente maldito. Era un buen lugar para vivir, ¿sabe? Sí, el trabajo era duro, pero comíamos todos los días. Los niños iban a la escuela. Teníamos fiestas en la plaza cada mes. Mi esposo, Ramón, trabajaba en el nivel más profundo de la mina. Decía que allá abajo hacía tanto calor que los hombres trabajaban sin camisa y el agua que llevaban se volvía tibia en minutos. Pero Teresa también recordaba algo más. Algo que empezó a suceder en 1950, 2 años antes del final. Los hombres comenzaron a tener sueños extraños. Al principio no le dimos importancia. ¿Quién no tiene pesadillas de vez en cuando? Pero estos sueños eran diferentes. Todos soñaban lo mismo. Una figura oscura al final de los túneles. Una presencia que los observaba desde las profundidades. Enero de 1950. El padre Miguel Santana, párroco de San Miguel de las Sombras, escribió en su diario personal, también encontrado en el expediente. Hoy se confesaron 14 mineros. 13 de ellos me contaron el mismo pecado. Han estado mintiendo a sus esposas sobre dónde pasan las noches. Juran que hay algo en la mina del nivel 9 que los llama. Se quedan trabajando después de su turno sin que nadie se los pida, cavando más profundo. Cuando les pregunto por qué, no saben explicarlo. Dicen que sienten una compulsión. El padre Santana era un hombre educado, había estudiado en el seminario de Guadalajara. No era dado a supersticiones, pero algo en esos testimonios lo perturbó lo suficiente como para documentarlo. En marzo de ese mismo año, el primer accidente. 6 mineros estaban trabajando en el nivel 9, el más profundo, cuando la tiniosocintosi explosión los sorprendió. No hubo advertencia. Una detonación masiva que colapsó todo el túnel oriental. Los cuerpos tardaron 3 días en ser recuperados. Lo extraño no fue la explosión en sí. Las minas son peligrosas. Los accidentes pasan. Lo extraño fue lo que encontraron cuando finalmente llegaron a los cuerpos. Según el reporte del capataz, documento 1437-B en el expediente,
Los cuerpos presentaban quemaduras de tercer grado, pero no había evidencia de fuego en el túnel colapsado. Las lámparas de aceite estaban intactas. No había material inflamable en la zona. No podemos explicar el origen de las quemaduras. Más extraño aún, todos los hombres murieron con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. El funeral fue el evento más grande que San Miguel había visto. Todo el pueblo asistió. Las viudas lloraban. Los niños no entendían por qué sus padres no volverían a casa. Y en medio de la ceremonia, algo sucedió que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Teresa Campos lo describió así. Estábamos en el cementerio, en la ladera norte del pueblo. El padre Santana estaba dando la bendición final cuando todos lo sentimos. Un temblor. No como un terremoto, sino como si algo enorme se moviera bajo tierra. Las tumbas vibraron, algunas cruces de madera se cayeron, y luego escuchamos un sonido. Era como... ¿Cómo lo describo? Como si alguien arrastrara metal contra metal, pero muy lejos, muy profundo. Venía de las entrañas de la montaña. Duró tal vez 30 segundos. Cuando terminó, el padre Santana estaba pálido como un muerto. Nos miró y dijo algo que nunca olvidaré. Lo que está abajo debería quedarse abajo. Esa noche, el padre Santana escribió su última entrada en el diario. He decidido bajar mañana al nivel 9. Debo ver con mis propios ojos qué está sucediendo en esa mina. Si no regreso, que Dios tenga piedad de San Miguel de las Sombras. El padre Santana bajó a la mina al día siguiente, acompañado por Ernesto, Villarreal, el dueño, y 2 capataces. Ninguno de ellos volvió a la superficie. Cuando el padre Santana no apareció para la misa del domingo, el pueblo entró en pánico. Un sacerdote no falta a misa, nunca. Especialmente no el padre Santana, que en 20 años de servicio nunca había perdido un solo domingo. Un grupo de 15 hombres se organizó para bajar a la mina. Entre ellos estaba Ramón Campos, el esposo de Teresa. Llevaron lámparas de aceite, cuerdas, picos y suficiente agua para 12 horas bajo tierra. Descendieron nivel por nivel. 1, 2, 3. Cada nivel se hacía más oscuro, más opresivo. La temperatura subía gradualmente. En el nivel 7 hacía tanto calor que tuvieron que detenerse para beber agua. Llegaron al nivel 9 al atardecer. Lo que encontraron allí abajo cambió todo. El túnel oriental, donde había ocurrido la explosión 3 semanas antes, había sido completamente despejado. Los escombros habían sido removidos. Las vigas de soporte habían sido reparadas. El Bonnie trabajo representaba al menos una semana de labor intensiva de docenas de hombres, pero nadie había autorizado ese trabajo. Nadie había bajado a limpiar el túnel. Los mineros juraban que el nivel 9 había sido sellado después del accidente, y sin embargo ahí estaba, perfectamente limpio. Las paredes mostraban marcas de herramientas, como si alguien hubiera estado cavando más profundo. Al final del túnel encontraron algo más, una abertura nueva, un agujero de 2 metros de diámetro, que descendía en un ángulo de 45 grados hacia las profundidades de la montaña. Las paredes de este nuevo túnel no mostraban marcas de herramientas, estaban perfectamente lisas, casi pulidas, como si algo hubiera derretido la roca, y del agujero emanaba un olor. Teresa lo describió en su testimonio. Cuando Ramón regresó esa noche, estaba cambiado, no me hablaba. Se sentó en la cocina y se quedó mirando la pared durante horas. Finalmente le pregunté qué habían encontrado. Me miró, con ojos que no reconocí, y dijo, Teresa, huele a azufre y cobre, y a algo más, algo que no debería existir. Los 15 hombres acordaron que ninguno bajaría por ese agujero. No esa noche. Necesitaban más cuerdas, más lámparas, más hombres. Marcaron la entrada con una cruz de madera y regresaron a la superficie. Esa fue la última decisión racional que se tomó en San Miguel de las Sombras. Porque cuando salieron de la mina, justo después de medianoche, descubrieron que el padre Santana había regresado. Estaba parado en la plaza del pueblo, frente a la iglesia, completamente inmóvil. Su sotana estaba rasgada y cubierta de algo que parecía hollín. Tenía quemaduras en las manos y el rostro, pero estaba vivo. Cuando la gente se acercó, el padre Santana levantó la vista. Sus ojos... Teresa juró que sus ojos reflejaban una luz amarillenta que no venía de ninguna lámpara. El sacerdote abrió la boca y dijo una sola palabra. «Viene». Luego colapsó. Estuvo en coma durante 3 días. Cuando finalmente despertó. No recordaba nada de lo que había sucedido en la mina. O eso decía. Pero los que lo cuidaron en el hospital notaron algo extraño. Durante las noches, el padre Santana hablaba en sueños. Hablaba en un idioma que nadie reconocía. Un idioma lleno de sonidos guturales y chasquidos que hacían doler los oídos escucharlo.
Y cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, se despertaba gritando la misma frase: «No dejen que suba, séllenlo todo, quémenlo». Abril de 1950 así, diciembre de 1951. Este periodo está documentado en múltiples testimonios, cartas y reportes oficiales que encontré en el expediente. Lo que sucedió durante estos 20 meses es quizás lo más perturbador de toda la historia. Los mineros comenzaron a cambiar. No todos a la vez. Fue gradual, insidioso. Empezó con los que habían trabajado en el nivel 9. Luego se extendió a los que bajaban regularmente a los niveles profundos. Finalmente, afectó incluso a algunos que nunca habían entrado a la mina. Los síntomas eran consistentes. Primero, insomnio. Los hombres dejaban de dormir normalmente. Permanecían despiertos hasta la madrugada, sentados en sus porches, mirando hacia la montaña donde estaba la mina. Segundo, pérdida de apetito. Dejaban de comer. Sus esposas preparaban sus comidas favoritas y ellos apenas probaban bocado. Perdían peso rápidamente. Tercero, la compulsión. Sentían una necesidad irresistible de ir a la mina. Incluso en sus días libres, incluso en medio de la noche, bajaban a los niveles profundos y simplemente cavaban. Sin órdenes, sin propósito aparente, solo cavaban. Para septiembre de 1950, más de 100 hombres mostraban estos síntomas. Ernesto Villarreal, el dueño de la mina, quien milagrosamente sobrevivió y huyó justo antes del final, describió en su testimonio a las autoridades en 1953: «Ya no podía controlar a mis trabajadores, ignoraban las órdenes, bajaban cuando querían, cavaban donde querían. La producción de uranio se había triplicado, pero era antinatural. Los hombres trabajaban sin descanso, sin agua, sin comida. Los veía en los túneles, con los ojos vidriosos, moviendo sus picos con precisión mecánica. Era como si una sola mente controlara a todos. Y lo peor era el nivel 10. Pausa aquí. El nivel 10. La mina La Providencia originalmente tenía 9 niveles. Ernesto Villarreal había planeado la expansión, pero nunca la había autorizado. Sin embargo, en algún momento de 1950, sus mineros comenzaron a cavar un 10º nivel. Nadie les dijo que lo hicieran. Simplemente lo hicieron. Para diciembre de 1950, el nivel 10 estaba completo, y era enorme. Los mineros habían excavado una caverna de 50 metros de diámetro a una profundidad de 300 metros bajo tierra. Las paredes estaban perfectamente lisas. El techo era una cúpula casi perfecta. Y en el centro de la caverna habían comenzado a cavar algo más. Un pozo. Un pozo circular de 10 metros de diámetro que descendía recto hacia el centro de la montaña. Los mineros trabajaban las 24 horas del día en turnos que ellos mismos organizaban. Removían toneladas de roca cada día. Construyeron un sistema de poleas para subir los escombros. Todo sin supervisión. Todo sin instrucciones. Ernesto intentó detenerlos. Ordenó el cierre de los niveles profundos. Puso guardias en las entradas. No sirvió de nada. Los mineros simplemente esperaban a que los guardias se durmieran o se distrajeran, y bajaban de todos modos. En una ocasión, Ernesto confrontó directamente a un grupo de 20 mineros que intentaban entrar al nivel 10 a medianoche. Les grité que se detuvieran. Les dije que los despediría a todos. Uno de ellos, Javier Moreno, un buen hombre que había trabajado para mí durante 15 años, se dio vuelta y me miró. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran amarillos, como los de un gato. Me dijo con una voz que no era la suya: «Él está llamando. Debemos preparar el camino». Entonces todos pasaron junto a mí como si no existiera, y bajaron a la mina. Para marzo de 1951, más de 200 hombres mostraban los síntomas, casi todos los mineros del pueblo. Y el pozo en el nivel 10 había alcanzado una profundidad de 100 metros adicionales, 400 metros bajo tierra, y seguían cavando. Las esposas comenzaron a organizarse. Formaron un grupo que suplicaba a las autoridades estatales que intervinieran. Enviaron cartas al gobernador, al presidente municipal, a cualquiera que escuchara. Decían que sus esposos estaban siendo controlados por algo en la mina, que necesitaban ayuda médica, que necesitaban que cerraran la Providencia antes de que fuera demasiado tarde. Las autoridades enviaron a un inspector en junio de 1951. Su nombre era Dr. Alfonso Méndez, un psiquiatra de la Ciudad de México especializado en enfermedades mentales ocupacionales. Llegó con un equipo de 3 asistentes, planeando pasar 2 semanas evaluando a los mineros. Encontré su reporte preliminar en el expediente. Está fechado el 18 de 1900, junio de 1951.
Después de 5 días de observación, he llegado a una conclusión preliminar. Los trabajadores de la mina La Providencia están experimentando una forma de psicosis colectiva, posiblemente inducida por exposición a sustancias tóxicas presentes en la mina, gas radón, mercurio o algún otro contaminante desconocido. Sin embargo, debo confesar que ciertos aspectos del caso desafían la explicación racional. Los sujetos muestran una coordinación que sugiere algún tipo de comunicación subliminal. Sus movimientos en la mina son precisos, eficientes, casi coreografiados. No hablan entre ellos, pero trabajan en perfecta sincronía. Mañana descenderé al nivel 10 para tomar muestras de aire y realizar observaciones directas del comportamiento de los trabajadores en su ambiente natural. Ese fue el último reporte del Dr. Méndez. Bajó al nivel 10 el 19 de junio con sus 3 asistentes. Ninguno regresó. Julio de 1951. 4 profesionales de la Ciudad de México desaparecen en un pueblo minero. Eso no se puede ignorar. Las autoridades finalmente tomaron acción. El 15 de julio llegó un contingente de 20 soldados del ejército mexicano bajo el mando del capitán Rodrigo Salazar. Su misión: investigar las desapariciones, evaluar la seguridad de la mina y, si era necesario, evacuarla y sellarla permanentemente. Teresa Campos recordaba la llegada de los soldados. Pensamos que finalmente nos salvarían, que cerrarían esa maldita mina y devolverían a Pino Cintos y nuestros hombres a la normalidad. El capitán Salazar era un hombre serio, profesional. Nos entrevistó a todas, tomó notas, nos prometió que llegaría al fondo del asunto. El capitán Salazar y 10 de sus hombres descendieron a la mina el 16 de julio a las 10 de la mañana. Llevaban linternas eléctricas, armas y suficientes provisiones para 24 horas. A las 6 de la tarde, 5 de los soldados regresaron. Sin el capitán, sin los otros 5, los soldados que regresaron estaban en shock. Temblaban, uno de ellos vomitó repetidamente. Otro no dejaba de murmurar una oración. El sargento a cargo del grupo, que había quedado en la superficie, intentó interrogarlos sobre qué había sucedido. El soldado más joven, un conscripto de apenas 20 años llamado Pablo Reyes, fue el único que pudo articular algo coherente. El nivel 10, el pozo. Llegamos al fondo del pozo. Hay una puerta. El sargento le preguntó qué tipo de puerta. Una puerta que no debería existir. Está hecha de inocente piedra. Tiene símbolos grabados, símbolos que duelen verlos. Y estaba abierta. Había una luz viniendo del otro lado. Una luz amarilla que pulsaba como un corazón. El capitán ordenó que esperáramos, que necesitaba reportar esto antes de proceder. Pero algunos de los mineros estaban allá abajo. Tal vez 40 o 50. Estaban parados alrededor de la puerta, en círculo, mirándola, sin moverse, sin parpadear. Y entonces, algo salió. El soldado se detuvo. El sargento tuvo que sacudirlo para que continuara. No puedo describirlo. No tenía forma fija. Era como sombra y fuego al mismo tiempo. Se movía de manera equivocada, como si el espacio a su alrededor estuviera doblándose. El capitán levantó su rifle y disparó. Las balas no le hicieron nada. Entonces, esa cosa miró hacia nosotros. Cuando te mira, puedes sentirlo en tu mente. Es como si dedos helados te abrieran el cráneo y rebuscaran entre tus pensamientos. Los mineros comenzaron a caminar hacia nosotros. Sus ojos eran amarillos, todos amarillos. El capitán gritó que corriéramos. Algunos de nosotros corrimos. 5 lo logramos. Los que se quedaron, los vi caer. No sé si murieron o si se unieron a los otros. El sargento inmediatamente ordenó la evacuación de todos los soldados de San Miguel de las Sombras. Cerraron la entrada de la mina con barricadas. Enviaron un telegrama urgente al comando militar en Durango. La respuesta llegó 12 horas después. Mantengan posición, no permitan que nadie entre o salga del pueblo. Refuerzos en camino. Los refuerzos llegaron 3 días después. No eran soldados regulares. Era un equipo especial. Hombres en uniformes sin insignias. Llegaron en camiones cerrados. Traían equipo que nadie en el pueblo había visto antes. Cajas metálicas con símbolos de radiación. Trajes de protección blancos. Instrumentos que emitían clics constantes. Y explosivos. Muchos explosivos. El líder del equipo, un hombre que solo se identificó como Coronel Vega, reunió a todo el pueblo en la plaza. Teresa Campos recordaba sus palabras exactas. El coronel nos dijo que había habido un incidente de contaminación radiológica en la mina, que toda la zona estaba saturada de radiación peligrosa, que debíamos evacuar inmediatamente, que el gobierno nos reubicaría,
Nos daría nuevas casas, trabajo, todo lo necesario. Pero teníamos que irnos ya. Nos daban 6 horas para empacar. Algunas familias se negaron. Dijeron que no abandonarían sus hogares, que no abandonarían a sus esposos y padres que todavía estaban en la mina. El coronel Vega fue claro: no es una solicitud, es una orden. Cualquiera que permanezca aquí después de las 6 horas será considerado un peligro para la seguridad nacional y será detenido. 20 de julio de 1951. San Miguel de las Sombras, un pueblo que había existido durante 75 años, fue evacuado en menos de 8 horas. 200 familias, 900 personas contando mujeres, niños y ancianos. Los hombres todavía estaban en la mina. Nadie sabía si estaban vivos o muertos. Sus familias lloraban, suplicaban por más tiempo, rogaban que los soldados rescataran a sus seres queridos. Los soldados solo repetían las órdenes: «Tienen que irse, ahora». Teresa Campos fue una de las que se resistieron hasta el final. «Me negué a subir a esos camiones sin Ramón», grité. Maldije al coronel. 2 soldados tuvieron que cargarme físicamente y meterme al vehículo. Vi a otras mujeres en el mismo estado. Todas estábamos siendo arrancadas de nuestras vidas. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. Vi que más soldados llegaban. Vi que estaban rodeando la entrada de la mina con algo. Barriles, docenas de barriles y cables, muchos cables. Los evacuados fueron llevados a un campamento temporal a 100 kilómetros de distancia. Les dijeron que era por su seguridad, que permanecerían allí hasta que la contaminación radiológica fuera neutralizada. Permanecieron en ese campamento durante 3 meses. Durante ese tiempo a ninguno se le permitió regresar a San Miguel. Los guardias vigilaban el perímetro las 24 horas. Cuando algún familiar intentaba escapar para regresar, era detenido inmediatamente. Las autoridades les proporcionaban comida, agua, carpas para dormir. Pero no respuestas, no información sobre qué estaba pasando en el pueblo. No noticias sobre los hombres que habían quedado atrás. Y luego, el 23 de julio de 1951, 3 días después de la evacuación, todos en el campamento escucharon algo. Una explosión masiva que resonó por todo el valle. Teresa. Fue como un trueno que nunca terminaba. Duró tal vez 1 minuto completo. El suelo tembló. Pájaros volaron de los árboles en todas direcciones. Todos sabíamos qué significaba. Habían volado la mina. Habían volado nuestro pueblo. Habían volado a nuestros hombres. Los testimonios de varios ingenieros militares que participaron en la operación, encontrados en el expediente bajo el código Operación Sombra Cerrada, confirman lo que sucedió. El equipo especial del coronel Vega colocó más de 2 toneladas de dinamita en los 10 niveles de la mina La Providencia. La detonación fue sincronizada para colapsar toda la estructura subterránea simultáneamente. El objetivo no era solo cerrar la mina, era enterrarla, borrarla, asegurarse de que lo que estaba allá abajo nunca pudiera salir. Pero eso no fue todo. En los días siguientes trajeron maquinaria pesada. Toparon todas las estructuras de San Miguel de las Sombras, la iglesia, la escuela, las casas, las tiendas, todo. Luego quemaron los escombros. Luego enterraron las cenizas. Luego cubrieron todo con tierra traída de otro lugar y plantaron árboles. En 3 semanas, San Miguel de las Sombras dejó de existir físicamente. Paso 2. Registros civiles. Aquí es donde la operación se volvió verdaderamente siniestra. El gobierno envió equipos especiales a cada oficina de registro civil en Durango, Chihuahua y Zacatecas. Su misión era localizar y confiscar cualquier acta de nacimiento, matrimonio o defunción que listara a San Miguel de las Sombras como lugar de origen o residencia. Miles de documentos desaparecieron en una sola semana. ¿Pero qué pasaba con las familias que habían sido evacuadas? ¿Cómo explicarías que tu acta de nacimiento decía que naciste en un lugar que oficialmente nunca existió? La solución del gobierno fue brutalmente simple. Les dieron nuevas identidades. A cada evacuado se le proporcionó un nuevo juego completo de documentos. Actas de nacimiento que listaban otros pueblos como lugar de origen, certificados de matrimonio alterados, registros escolares reescritos. Les dijeron que era por su seguridad, que decir la verdad sobre San Miguel podría exponerlos a radiación residual en sus sistemas. Pero había una condición. Tenían que firmar un documento de confidencialidad. Si alguna vez hablaban públicamente sobre San Miguel de las Sombras, enfrentarían cargos de amenaza a la seguridad nacional que podían resultar en hasta 20 años de 1900 prisión. Teresa Campos firmó ese documento con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué opción tenía? Tenía 3 hijos que alimentar. Mi esposo había desaparecido en esa maldita mina. El gobierno me estaba ofreciendo una casa en Torreón, un trabajo en una fábrica textil.
escuelas para mis niños. Pero el precio era mi silencio. El precio era pretender que los últimos 30 años de mi vida nunca habían sucedido, que Ramón nunca había existido, que mi hogar nunca había sido real. Paso 3. Registros económicos. La mina. La Providencia había sido una operación comercial significativa. Había pagado impuestos, había tenido empleados con salarios registrados, había vendido uranio a compradores nacionales e internacionales. Todo ese rastro de papel tenía que desaparecer. Los registros fiscales fueron perdidos en un incendio en la oficina de Hacienda de Durango en agosto de 1951. Un incendio muy conveniente que solo destruyó los archivos de 1920 a 1951, dejando intactos todos los demás documentos. Los contratos de venta de uranio simplemente desaparecieron de los archivos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Cuando décadas después, investigadores intentaron rastrear las ventas de uranio mexicano en ese periodo, encontraron un vacío inexplicable. Toneladas de mineral que aparentemente nunca fueron extraídas de ninguna mina registrada. ¿A dónde fue todo ese uranio? El expediente sugiere que gran parte fue vendido secretamente a Estados Unidos durante los primeros años de 1900 y la Guerra Fría. Uranio mexicano que probablemente terminó en armas nucleares estadounidenses. Uranio extraído por hombres cuyos nombres fueron borrados de la historia. Paso 4. Memoria cultural. Este fue quizás el aspecto más insidioso de la operación. No bastaba con borrar documentos. Había que borrar la memoria colectiva. Los evacuados fueron deliberadamente dispersados por todo el norte de México. Teresa fue enviada a Torreón, su vecina Carmen a Chihuahua, su comadre Lupita a Monterrey. Las familias fueron separadas, las amistades de décadas fueron destruidas. ¿Por qué? Porque juntos podrían haber mantenido viva la memoria, podrían haberse apoyado mutuamente, compartido sus historias, preservado la verdad. Separados, aislados, amenazados con prisión si hablaban, la mayoría eligió el silencio. Y los niños que habían nacido en San Miguel fueron especialmente targeted, fueron colocados en nuevas escuelas donde los maestros habían sido instruidos para corregir cualquier mención del pueblo fantasma. Si un niño decía, yo nací en San Miguel de las Sombras, el maestro lo corregía. No, cariño, tú naciste en Parral. ¿Ves? Aquí está tu acta de nacimiento. Con el tiempo, muchos de esos niños comenzaron a dudar de sus propios recuerdos. ¿Realmente habían vivido en ese pueblo de las sombras? ¿O era solo una fantasía, una historia que habían inventado? La memoria es frágil. La memoria colectiva, aún más. Y el gobierno lo sabía. Pero aquí está el detalle que hace que esta historia sea aún más oscura. No todos fueron evacuados. Aproximadamente 300 hombres permanecieron en la mina cuando se realizó la evacuación. Según los registros oficiales, todos murieron en la explosión del 23 de julio de 1951. Pero hay evidencia que sugiere algo diferente. En el expediente encontré un informe clasificado del coronel Vega, fechado el 22 de julio de 1951, un día antes de la explosión. Situación crítica. Los sujetos afectados han alcanzado el nivel de control completo. Ya no responden a estímulos externos. Han formado lo que solo puedo describir como una mente colmena. Se comunican sin palabras. Se mueven con propósito unificado. Esta mañana mi equipo realizó un reconocimiento final del nivel 10. El pozo ha alcanzado una profundidad de 615 metros. La puerta que los soldados reportaron está ahora completamente abierta. Hay una luz emanando desde más allá. No es luz normal. Causa náusea verla directamente. Varios de mis hombres experimentaron hemorragias nasales después de la exposición. Los sujetos están realizando algún tipo de ritual. Han formado círculos concéntricos alrededor del pozo. Están cantando. No reconozco el idioma. El sonido hace vibrar los instrumentos de medición. Uno de nuestros geólogos sugiere que las frecuencias podrían estar causando resonancia en la estructura de la montaña. Recomiendo proceder con la fase final inmediatamente. Cada hora que esperamos, el riesgo aumenta exponencialmente. Fase final. Ese era el nombre código para la explosión masiva. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. ¿Realmente murieron todos esos hombres? Porque encontré algo más en el expediente. Reportes posteriores. Avistamientos extraños. En agosto de 1951, un mes después de la explosión, un ganadero llamado Martín Herrera reportó a las autoridades de Durango que había visto figuras humanas emergiendo del área donde solía estar San Miguel. Dijo que caminaban en fila india, perfectamente sincronizados, dirigiéndose hacia las montañas más profundas de la Sierra Madre.
Las autoridades ignoraron su reporte. Lo etiquetaron como testimonio de testigo no confiable bajo influencia de alcohol. Pero entonces llegaron más reportes. Septiembre de 1951. Un grupo de cazadores cerca de Topia reportó haber encontrado un campamento abandonado en las montañas. Había señales de que al menos 20 personas habían estado allí. Pero lo extraño era la disposición del campamento. Las piedras del fogón estaban arregladas en un patrón geométrico perfectamente circular. Los árboles alrededor tenían símbolos tallados en la corteza, símbolos que ninguno de los cazadores reconoció. Octubre de 1951. Una maestra en una escuela rural a 200 kilómetros de donde estaba San Miguel reportó que un grupo de hombres apareció una noche en el pueblo. Todos vestían ropas de minero, rasgadas y sucias. Pidieron agua. No hablaban, solo señalaban. Sus ojos, dijo ella, reflejaban la luz de 1960, las lámparas de aceite de una manera antinatural. Le dieron agua. Bebieron en perfecto unísono, todos al mismo tiempo. Luego se fueron, caminando en formación militar hacia las montañas. Noviembre de 1951. Un sacerdote en el pueblo de El Salto reportó que 40 hombres aparecieron en su iglesia durante la misa de medianoche. Se sentaron en las bancas traseras. No cantaron los himnos. No rezaron. Solo observaron. Cuando el sacerdote intentó acercarse después de la misa, huyeron como animales, asustados. El padre notó algo perturbador. Todos los hombres tenían quemaduras severas en sus manos y rostros. Quemaduras que parecían viejas, pero que aún no habían sanado. Los reportes continuaron esporádicamente durante los siguientes 6 meses. Siempre el mismo patrón. Grupos de hombres silenciosos, con ojos extraños, moviéndose por las montañas. Siempre de noche, siempre evitando el contacto directo. Para mayo de 1952, los avistamientos cesaron completamente. ¿Qué les pasó a esos hombres? ¿Murieron finalmente en las montañas? ¿Se adentraron tan profundo en la Sierra Madre que nunca fueron encontrados? ¿O encontraron lo que estaban buscando? Aquí está algo que el público mexicano nunca supo. El área donde estaba San Miguel de las Sombras sigue siendo una zona de exclusión militar hasta el día de hoy. Oficialmente no existe ninguna restricción. Los mapas no muestran advertencias, no hay señales, no hay vallas, pero si intentas llegar allí, descubrirás obstáculos curiosos. La Tzini, carretera que solía llevar al pueblo, fue redirigida en 1952 como parte de un proyecto de modernización de infraestructura. Ahora termina en un camino sin salida a 50 kilómetros de distancia. Los senderos de montaña que los vaqueros usaban para llevar ganado por la zona fueron bloqueados por deslizamientos de tierra naturales. Deslizamientos muy convenientes que ocurrieron justo después de la explosión y que nunca fueron limpiados. Y si logras de alguna manera encontrar el camino correcto y empezar a acercarte al área, encontrarás patrullas militares. No llevan uniforme completo. Generalmente son soldados en vehículos civiles. Te detendrán educadamente. Te dirán que el área es un campo de entrenamiento militar y que por tu seguridad debes dar la vuelta. Si insistes, te escoltarán fuera de la zona. Si insistes demasiado, te arrestarán por invasión de propiedad federal. En el expediente encontré órdenes militares que datan de 1952 y que han sido renovadas cada década. Desde entonces, la más reciente es de 2012. Las órdenes son claras. Mantener un perímetro de 20 kilómetros alrededor de las coordenadas donde estaba San Miguel. Nadie entra, nadie sale. ¿Por qué? ¿Qué hay allí todavía que requiere vigilancia constante después de 70 años? Un documento particularmente interesante que encontré era un reporte geológico de 1968. Un equipo científico obtuvo permiso especial, con escolta militar, para realizar estudios sísmicos en el área. Estaban intentando mapear las estructuras subterráneas de la Sierra Madre. Sus descubrimientos fueron desconcertantes. El reporte, firmado por el doctor Eduardo Fuentes, jefe del equipo, incluía este pasaje. Los datos sísmicos revelan una anomalía significativa en las coordenadas 24 de 47 N, 105 de 123 W. Nota: las coordenadas exactas de donde estaba la mina. A una profundidad de aproximadamente 800 metros, nuestros instrumentos detectan una cavidad masiva. Basándonos en las lecturas, estimamos que esta
Cavidad tiene un diámetro de al menos 200 metros y una altura de 50 metros. No puede ser natural. La regularidad de las dimensiones sugiere origen artificial. Más perturbador aún, detectamos actividad sísmica dentro de esta cavidad. Pequeños temblores, vibraciones rítmicas, ocurren aproximadamente cada 3.5 horas. La frecuencia es demasiado regular para ser geológicamente natural. Solicitamos permiso para realizar perforaciones exploratorias. La respuesta del gobierno a esa solicitud fue inmediata y contundente. Permiso denegado. Investigación terminada. Todos los datos a ser clasificados nivel máximo. El doctor Fuentes y su equipo fueron escoltados fuera del área ese mismo día. Sus instrumentos fueron confiscados. Se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Pero antes de que lo obligaran a dejar el área, el doctor Fuentes logró esconder una copia de sus datos. Esa copia terminó en el expediente que encontré. Y esa copia incluía un detalle final que nunca llegó al reporte oficial. En las últimas horas antes de ser evacuados, mientras realizaban una última serie de mediciones, los instrumentos detectaron algo nuevo. Un sonido. Una vibración de muy baja frecuencia emanando desde la cavidad profunda. Una frecuencia tan baja que era casi inaudible, pero que podía sentirse en los huesos. El doctor Fuentes escribió en sus notas personales: es como un latido. Un corazón gigantesco pulsando en las entrañas de la montaña. ¿Qué demonios enterraron aquí? Después de años de silencio forzado, algunos de los evacuados finalmente comenzaron a hablar. No públicamente, pero sí en conversaciones privadas, en testimonios grabados, en diarios personales que sus familias encontraron después de sus muertes. Teresa Campos fue una de las más valientes. En 1998, cuando tenía 78 años y sabía que le quedaba poco tiempo, contactó a un periodista independiente. Le contó toda la historia. Le mostró su acta de nacimiento original, la que el gobierno no sabía que había conservado, escondida durante 47 años en una caja de zapatos en su armario. El periodista publicó la historia en un periódico regional pequeño. Causó un breve revuelo. Algunas personas en Internet comenzaron a investigar, pero rápidamente el artículo desapareció de los archivos del periódico. Copias digitales fueron removidas. El periodista recibió una visita de funcionarios gubernamentales que le sugirieron firmemente que abandonara el tema. Teresa murió 3 meses después. Su familia insiste que fue muerte natural, que su corazón simplemente se rindió. Tal vez tengan razón, pero encontré en el expediente un memorándum interno de 1998 que simplemente decía: sujeto TC. Amenaza contenida. Otros evacuados tuvieron experiencias similares. Un hombre llamado Roberto Sánchez, quien había sido minero en San Miguel, intentó organizar una reunión de sobrevivientes en 2003. Quería que todos se juntaran, que compartieran sus historias, que preservaran la memoria del pueblo, antes de que todos murieran. Envió invitaciones a las direcciones que había logrado rastrear de otros evacuados. De 60 invitaciones enviadas, solo 3 personas respondieron. Las otras 57 cartas fueron devueltas por dirección incorrecta. Las 3 personas que respondieron dijeron cosas similares. Lo siento, pero no puedo hablar de eso. Mi familia me ha pedido que no remueva el pasado. Por favor, no me contactes de nuevo. Roberto intentó ir más allá. Contrató a un abogado para que lo ayudara a presentar una demanda colectiva contra el gobierno, buscando compensación para las familias que perdieron todo en San Miguel. El abogado trabajó en el caso durante 6 meses. Luego, repentinamente, cerró su oficina y se mudó a Estados Unidos. Cuando Roberto logró contactarlo por teléfono, el abogado solo dijo: lo siento, no puedo ayudarte. Por favor, olvida que hablamos. Roberto murió en 2007. Ataque cardíaco. O eso dijeron. Pero su hija encontró su diario. Después de su muerte. La última entrada, escrita 2 días antes de morir, decía: los hombres en el coche negro han estado estacionados fuera de mi casa durante 3 días. No son sutiles. Quieren que sepa que están ahí. Quieren que tenga miedo. Y funciona. Estoy aterrorizado. Pero no puedo dejar de pensar en Ramón, en Miguel, en todos los hombres que dejamos en esa mina. No merecen ser olvidados. Alguien tiene que recordar. En 2015, algo extraordinario sucedió. Un grupo de exploradores urbanos y entusiastas de lo paranormal decidió que encontrarían San Miguel de las Sombras. Llamaron a su grupo los Buscadores de Verdad. Eran 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres, todos en sus 20 y tantos.
Todos equipados con cámaras, GPS, equipo de campamento y una determinación casi fanática. Estudiaron mapas antiguos, entrevistaron a ancianos en pueblos cercanos, siguieron pistas, rumores, fragmentos de historias y después de 3 meses de preparación, creyeron saber dónde buscar. Entraron a la Sierra Madre en marzo de 2015. Planeaban estar fuera durante 2 semanas. Documentaron todo, subían videos a YouTube cada noche, cuando tenían señal de celular. Los primeros días fueron normales, montañas hermosas, paisajes impresionantes, chistes entre amigos. El 5.º día encontraron algo. En el video de esa noche, subido a YouTube a las 11:47 p.m. del 15 de marzo de 2015, uno de los exploradores, un joven llamado Daniel Ortiz, habla directamente a la cámara. Encontramos algo increíble. Hoy. Estábamos siguiendo un viejo sendero de mula cuando encontramos ruinas, paredes de adobe colapsadas, vigas de madera podridas. Y lo más loco, encontramos una placa de metal, medio enterrada. Dice Escuela Primaria Benito Juárez, San Miguel de las Sombras, 1927. La cámara gira para mostrar a sus compañeros. Todos están emocionados. Una de las chicas, Sofía, dice: «Lo encontramos, realmente existió, vamos a ser famosos». El video termina con ellos planeando explorar más el área al día siguiente. Ese fue el último video que subieron. Sus familias reportaron que desaparecieron cuando no regresaron después de las 2 semanas planeadas. Se organizó una búsqueda. Equipos de rescate peinaron las montañas durante 3 semanas. No encontraron nada, ni rastro del campamento, ni señal de los exploradores, ni siquiera sus mochilas. Es como si hubieran sido borrados de la existencia. El caso fue cerrado oficialmente como accidente de montañismo. 5 personas perdidas en la sierra. Madre, presumiblemente víctimas de la naturaleza salvaje. Pero aquí está lo extraño. Ese último video que subieron a YouTube fue removido de la plataforma 3 días después de su desaparición. La cuenta entera fue eliminada. Cuando las familias intentaron recuperar los videos, YouTube les dijo que la cuenta había violado los términos de servicio y que todo el contenido había sido permanentemente borrado. ¿Qué términos de servicio viola un video de gente acampando en las montañas? Uno de los 200 padres, el señor Ortiz, padre de Daniel, me contactó en 2019 después de que publiqué algunos de mis hallazgos iniciales sobre San Miguel en un blog. Me dijo: 2 hombres visitaron mi casa una semana después de que Daniel desapareció. Dijeron que eran de la oficina del gobernador. Dijeron que sentían mucho nuestra pérdida. Luego me preguntaron si Daniel me había enviado algún archivo, algún video, alguna foto de su viaje. Les dije que no, que todo estaba en su teléfono, que estaba con él. Cuando desapareció, los hombres parecieron aliviados. Me dieron sus condolencias otra vez y se fueron. Pero aquí está la cosa. Daniel sí me había enviado fotos. 3 días antes de desaparecer, me envió 5 fotos por mensaje de texto. Fotos de las ruinas que encontraron. Yo las guardé en mi computadora. Nunca se las mostré a esos hombres porque algo en ellos me dio mala espina. El señor Ortiz me envió esas fotos. Las he analizado durante horas. Muestran exactamente lo que Daniel describió. Ruinas de adobe, vigas caídas, vegetación creciendo sobre lo que alguna vez fueron edificios. Pero hay algo más en una de las fotos. Algo que probablemente Daniel no notó cuando la tomó. En el fondo de la imagen, parcialmente oscurecido por árboles, hay una figura humana, parada completamente inmóvil entre las sombras. Amplié la imagen tanto como pude sin perder definición. La figura está demasiado lejos para ver detalles claros, pero puedo distinguir que está mirando directamente hacia la cámara, y sus ojos reflejan la luz del flash. Reflejan con un brillo amarillento. Entonces, ¿qué sucedió realmente en San Miguel de las Sombras? ¿Qué fue tan terrible que justificó borrar un pueblo entero de la existencia? He pasado años investigando esto. He hablado con geólogos, historiadores, expertos en minería, físicos nucleares. He consultado con antropólogos y arqueólogos. Incluso hablé con un par de ufólogos, aunque admito que sus teorías eran creativas. Hay varias explicaciones posibles. Permítanme presentarlas de la más racional a la más perturbadora. Teoría 1. Contaminación radiológica. Esta es la explicación oficial del gobierno, aunque nunca la han declarado públicamente. La idea es que los mineros expusieron accidentalmente una veta de uranio altamente radiactivo. La radiación causó alucinaciones masivas, comportamiento errático y eventualmente muerte. El gobierno tuvo que sellar el área para prevenir más contaminación. Problemas con esta teoría. La exposición a radiación no causa comportamiento sincronizado. No explica los símbolos extraños, la puerta reportada o la luz amarilla.
No explica por qué el área sigue siendo zona de exclusión 70 años después. La radiación no hace que la gente cabe compulsivamente en patrones específicos. Teoría 2. Experimento gubernamental secreto. Algunos investigadores creen que San Miguel fue el sitio de experimentos gubernamentales secretos, posiblemente relacionados con control mental o armas químicas. Los mineros fueron sujetos no voluntarios. Cuando el experimento salió mal, el gobierno tuvo que cubrir las evidencias. Problemas con esta teoría. México en 1950 no tenía la sofisticación tecnológica para tales experimentos. No explica los fenómenos geológicos, la cavidad, las vibraciones rítmicas. No explica los avistamientos posteriores de los mineros transformados. Teoría 3. Descubrimiento arqueológico. Esta teoría sugiere que los mineros descubrieron algo antiguo bajo la montaña. Una estructura precolombina. Un templo. Quizás algo relacionado con sacrificios rituales o prácticas chamánicas que liberaron algún tipo de energía o sustancia preservada. Más plausible, pero no hay registro de civilizaciones avanzadas en esa área específica. No explica la tecnología aparente de la puerta. Las descripciones de los testigos no coinciden con arquitectura precolombina conocida. Teoría 4. Fenómeno geológico desconocido. Algunos geólogos sugieren que los mineros podrían haber perforado una bolsa de gas natural o algún otro fenómeno geológico extraño. Gases tóxicos podrían explicar las alucinaciones. Acumulación de metano podría explicar las explosiones. Problemas. No explica la coordinación perfecta de los mineros afectados. No explica la cavidad artificial detectada en 1968. No explica las vibraciones rítmicas continuas. Teoría 5. Algo más antiguo. Y luego está la teoría que nadie quiere mencionar en voz alta. La teoría que los documentos en el expediente sugieren sin decirlo explícitamente. ¿Y si los mineros encontraron algo que había estado allí mucho tiempo? Algo enterrado intencionalmente. Algo sellado por una razón. Los símbolos que los soldados describieron en la puerta. Los reportes de Pablo Reyes mencionaban que dolían verlos. Esa es una descripción curiosa, ¿no? No eran extraños o no los reconocía, sino que dolían verlos. Hay ciertos símbolos en culturas antiguas de todo el mundo que están diseñados específicamente para repeler. Advertencias. No abras esto. Peligro dentro. Lo que está aquí debe permanecer aquí. ¿Y si esa puerta era un sello? Una barrera puesta allí hace siglos, quizás milenios, por personas que sabían qué había al otro lado. ¿Y si los mineros, en su búsqueda de riqueza, accidentalmente abrieron algo que nunca debió ser abierto? Suena a ciencia ficción. Suena a locura. Pero entonces recuerdo el reporte del doctor Fuentes. Las vibraciones rítmicas. Como un latido. Como algo vivo, esperando en la oscuridad. Recuerdo los ojos amarillos, los hombres transformados, la compulsión de cavar más profundo, siempre más profundo. Recuerdo las palabras del padre Santana. Lo que está abajo debería quedarse abajo. Y me pregunto, ¿sigue allí? ¿Sigue esperando en esa cavidad a 800 metros bajo tierra? ¿Sigue latiendo su ritmo antiguo, esperando que alguien más venga a liberarlo completamente? Han pasado 73 años desde que San Miguel de las Sombras fue borrado del mapa. La mayoría de los evacuados han muerto. Sus hijos están envejeciendo. Sus nietos apenas conocen las historias y muchos las descartan como fantasías de viejos. El gobierno mexicano mantiene el silencio oficial. Si preguntas en las oficinas de Durango sobre San Miguel, te dirán que nunca existió. Si muestras documentos antiguos, te dirán que son falsificaciones. Si insistes, te sugerirán que busques ayuda psicológica. Pero el área sigue vigilada. Los satélites muestran que el perímetro militar permanece activo. Vehículos patrullan regularmente. Y cada década el presupuesto federal incluye una línea enterrada en gastos militares. Mantenimiento de instalaciones especiales. Sierra Madre Occidental. ¿Instalaciones? ¿Qué instalaciones? Oficialmente no hay nada allí. Solo montañas vacías. Después de publicar parte de mi investigación en línea, he recibido mensajes extraños, algunos de apoyo, algunos amenazantes, pero los más perturbadores son los que vienen de personas que dicen, vivir cerca del área. Un hombre me escribió, tengo un rancho a 40 kilómetros de donde usted dice que estaba ese pueblo. A veces, de noche, escuchamos cosas, sonidos que vienen de las montañas, como cantos, muchas voces cantando en una lengua que no reconozco. Y a veces vemos luces amarillas moviéndose entre los árboles. Una mujer me contactó. Mi abuelo era de un pueblo cercano. Antes de morir,
Me contó que en los años 50 los vaqueros evitaban ciertas áreas de la sierra. Decían que el ganado se ponía nervioso. Los caballos se negaban a avanzar. Y si pasabas la noche cerca, tenías pesadillas donde algo te llamaba desde bajo tierra. Y más recientemente, en 2023, recibí un mensaje de un geólogo que trabajaba para una compañía minera internacional. Me dijo: estamos evaluando posibles sitios para nuevas operaciones en la Sierra Madre. Usamos tecnología de mapeo sísmico avanzado. La semana pasada, nuestros instrumentos detectaron esa cavidad que usted mencionó en su artículo. Pero hay algo más. Las lecturas sísmicas muestran movimiento. Algo se está moviendo en esa cavidad. Algo grande. Reporté esto a mi supervisor. Me ordenó que borrara los datos y nunca los mencionara de nuevo. Me dijo que esa área está fuera de límites por razones de seguridad nacional. Cuando pregunté por qué, solo me dijo: algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. El expediente que encontré en 2019 termina con un documento peculiar. Está fechado en diciembre 2 de 2051, pero alguien lo escribió en algún momento después de 1952 y lo fechó para el futuro. Es una carta, no está firmada, pero basándome en el estilo de escritura y las referencias, creo que fue escrita por alguien muy alto en el gobierno, posiblemente el mismo presidente de México en ese entonces. Dice: a quien corresponda en el año 2052. Si estás leyendo esto, significa que han pasado 100 años desde que tomamos la decisión más difícil en la historia de nuestra nación: borrar San Miguel de 1900 y no, las sombras de la existencia.